este próximo jueves a las 20 horas. ¿Está bien? Vamos con la palabra. Dice el título: tengo fe, pero Dios no me escucha. Y a veces las personas se preguntan, ¿no? Dice: pastor, ¿qué pasa? Tengo fe, pero Dios no me contesta. Y es que la fe, hermano, necesita traducirse en obediencia para que Dios responda a la oración. La fe sola a veces no alcanza. Necesitamos obedecer. Y quiero leerte un pasaje para que exploremos la vida de Moisés en este día. Dice que Dios le dijo a Moisés: te voy a enviar, lo comisionó, lo llamó. Y dice: te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Pero no vas a ir solo, Yo voy a estar contigo. Y todo lo que necesites, yo te lo voy a dar, Pero Moisés no aceptó la invitación. Y él dijo: no, manda a otro, Señor. Yo no. Decíamos que la fe a veces no alcanza. Necesitamos obedecer para que Dios escuche y para que Dios responda nuestras oraciones. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, verso 13: Dios no considera justos a los que oyen la palabra, la ley, sino a los que la obedecen. Ahí está la clave. Y las bendiciones, hermano, es cierto que si no hay fe no hay bendiciones. Que para recibir bendiciones del cielo es necesario tener fe. Y para conservar las bendiciones que Dios te da, necesitas obedecerlo. Es decir, Dios puede regalarnos y bendecirnos, darnos un favor y bendecirnos, pero ese regalo que Dios nos da lo vamos a perder si no lo obedecemos. Por eso hay muchas personas que han recibido un favor de parte del Señor y creyeron que era para siempre. Y no perseveraron en las cosas espirituales, en obedecer al Señor, se retrocedieron en la fe. Y muchos de ellos se volvieron atrás, al chiquero del pecado. Pero hermano, Dios te acaba de sacar de la muerte, te curó de una enfermedad terminal, te ha dado una familia preciosa, te ha dado hijos, te ha prosperado. ¿Y cómo ahora? Bueno, la gente retrocede y cree que esa bendición, vinieron hasta acá y llegaron a la iglesia, hicieron todo el esfuerzo y tuvieron la fe hasta que recibieron la bendición. Y después creyeron que la bendición iba a ser para siempre y de repente pierden el matrimonio. Y pierden la familia, el trabajo, el ministerio. Y vuelven a enfermarse peor. Porque el regalo que Dios te da siempre está condicionado. Por eso Jesús le dijo al paralítico de Betesda: te voy a dar un regalo, te voy a sanar. Pero el Señor le dijo: de ahora en adelante no tienes que pecar más. Dice la Biblia en Juan 5: mira, has sido sanado, pero no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, yo te estoy dando un regalo, pero el regalo lo vas a perder si no hay obediencia. Te das cuenta que sin fe las bendiciones no llegan, y sin obediencia las bendiciones se pierden. Así que tenemos al paralítico de Betesda. ¿Quién sabe, hermanos? Yo me gustaría saber qué ha sucedido con él. ¿Por qué el Señor le tiene que decir que no peque más? ¿Será que ha vuelto a pecar y ha perdido la bendición? Esto sucedió también con el pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Dice que Dios les regaló la tierra prometida y estableció un límite. Todo esto va a ser de ustedes. Josué capítulo 1 verso 2 dice: ha llegado el momento de entrar en la tierra que les regalo. Oh, cuidado, esto es un regalo de Dios.
y estos van a ser los límites del regalo. Todo lo que yo quiero para ustedes es todo esto. Dice, desde el desierto al sur hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Todo esto, esta es mi voluntad. Yo deseo darles todo esto. Pero si ustedes leen la Biblia, en Jueces y en Josué, van a ver que la heredad repartida entre las 12 tribus era mucho menos de lo que Dios prometía. Ellos poseyeron menos, ellos vivieron por debajo de lo que Dios esperaba, ellos fueron privados de bendición. ¿Y por qué? Porque no tuvieron fe. ¿Por qué no se cumplió la promesa de Dios de que Dios le iba a dar todo esto? Porque Dios les había dicho, yo se los doy, pero ustedes tienen que poseer, ustedes tienen que poner el pie. Y dice, les entregaré todo lugar que toque sus pies. Quiere decir que a ellos les faltó fe. Es decir, Dios había previsto una heredad, un regalo así de grande, pero ellos tuvieron un regalo así de pequeño porque les faltó fe. Hermano, sin fe no hay bendiciones, sin fe las bendiciones no llegan. Y sin obediencia, la bendición que llega se va, se escurre, se pierde, como le pasó a los israelitas. Poseyeron menos de lo que Dios quería y terminaron perdiéndolo por desobediencia. Así que quiere decir que podríamos tener menos bendición de la que Dios espera para nosotros, porque nos falta fe. Y podríamos echar a perder y perder la bendición, el regalo que Dios nos ha dado por desobediente. Sin fe, las bendiciones no van a llegar. Y sin obediencia, la vas a perder. Por eso es importante, hermano, que el regalo que Dios te da, cuídalo. ¿Qué es lo que el Señor te dio? Cuídalo. Obedeciendo al Señor, siendo fiel y leal al Señor. Porque la bendición no es para siempre, tiene una condición. El Señor le dijo al paralítico, te doy un regalo, te voy a sanar. Pero cuidadito. No me peques más, para que no te venga algo peor, para que no pierdas lo que acabo de darte y aún te venga algo peor. La desobediencia nos hace perder la bendición. Moisés es otro ejemplo bíblico de alguien que perdió bendiciones por no obedecer. Dios se le apareció en una zarza ardiente y le encomendó la misión de ser el libertador de su pueblo, del pueblo de Israel, de las garras de Faraón. Es cierto que la misión era humanamente imposible, pero Dios no lo enviaba a la guerra a sus propias expensas. Dios dijo, yo voy a estar contigo, Moisés. Y cuando necesites hablar al gobernador, al presidente, al político, cuando necesites hablarle al faraón, yo voy a estar contigo. Yo voy a poner las palabras en tu boca y yo te voy a ayudar, dice. Yo voy a suplir todas y cada una de tus necesidades. Así que ve al faraón, pero no va solo, yo voy contigo. Y para cualquiera de nosotros hubiera sido un honor, hermano. El Dios de los cielos se acuerda de nosotros y nos encomienda una misión tan importante. ¡Qué honor! Pero para Moisés no fue ningún honor. Sin pensarlo, rechazó la misión y el llamado porque él no creía capacitado. Se sentía incapaz de poder llevar adelante la misión que Dios le daba. Yo soy torpe de lengua. Yo no sé hablar. ¿Has escuchado esto? La gente dice, yo no sé hablar, yo no sé mucho de Biblia, yo no sé, hermano. Y entonces nos miramos a nosotros y nuestras limitadas capacidades. Y el Señor le dijo, yo sé que no sabía hablar. Y yo no te elegí porque tú eres capaz, hermano. Dios no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Lo único que Dios está esperando ver de ti y de mí es un corazón dispuesto, es una actitud. Dios no va a elegir a nadie por sus capacidades, por sus títulos, por sus talentos, por sus posesiones. Dios elige por el corazón. Dios lo que mira es el corazón, y si tenés un corazón dispuesto, entonces vas a ser un poderoso instrumento, aleluya, un poderoso instrumento en las manos del Señor. Amén.
Basta, hermano, de creer las mentiras del diablo y mirarnos a nosotros mismos y entonces pensar que si nosotros somos capaces y que si yo estudio y que si yo termino la carrera y que si yo me gradúo con honores y tengo el título, está todo lindo, eso está todo bien, pero con eso no vamos a poder servir a Dios, porque para servir a Dios, para hacer lo que Dios nos está encomendando, no, las herramientas humanas son insuficientes. Necesitamos a Dios y su gracia, precisamente lo que Dios prometía para Moisés. No te hagas problema, Moisés, yo estaré contigo, yo pondré las palabras en tu boca, yo supliré todas tus necesidades, tú hablarás y yo estaré contigo. Él podría haber sido un instrumento poderoso si tan solamente hubiera tenido la fe necesaria para creer que Dios solamente le elegía a él. Y así va a suceder con tu vida, hermano. Si le muestras un corazón disponible, si le muestras una actitud a Dios de siervo, acá estoy, y te muestras disponible, Dios puede hacer grandes obras, cosas extraordinarias con tu vida, porque lo único que necesitamos es a Dios y es su gracia, y la gracia de Dios operando en nosotros nos hace personas útiles para el reino del Señor. Dale gloria, dale un fuerte aplauso al Señor. Y ahí lo tenés, mirá lo que dice Pablo. Dice, no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Y claro, es Dios quien nos da la capacidad para hacerlo. Vamos a entenderlo, ¿sí o no, hermanos? Que es Dios a través de nosotros. No son nuestras capacidades. Dios no nos elige porque tengamos un título universitario. Dios no lo elige porque toquemos, cantemos, prediquemos bien o porque hablemos bien. Dios elige a las personas y mira a las personas por su corazón. Si tú le muestras a Dios un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón humilde, un corazón dispuesto a servirlo, entonces Dios puede hacer, va a llenar ese instrumento de barro, lo va a llenar con su gracia. Y su gracia, como dice el apóstol Pablo, es la gracia de Dios a través de nosotros. Dios puede hacer cosas extraordinarias si tan solamente nos ponemos en las manos del Señor. Una vida en las manos del Señor puede ser un instrumento poderoso para llevar bendición y para extender el reino de Dios. Aleluya. Bueno, pero Moisés no lo entendía. Él se miraba a sí mismo y dice, yo soy torpe de lengua, yo no lo voy a poder hacer. Jesús dijo, separados de mí no van a poder hacer nada. Nos parecemos mucho a Moisés. Aceptaríamos cualquier trabajo, cualquier misión y cualquier ministerio si creyéramos tener la capacidad para poder hacerlo, hermano. No hay ninguna capacidad y no hay ninguna capacitación humana que alcance para hacer lo que Dios nos pide, para hacer y realizar la obra que Dios nos pide. Lo único que necesitamos es su gracia, depender de Dios a cada paso de la vida. Y nada más. Pero no la entendemos. Y por eso después nos volvemos orgullosos cuando terminamos una carrera. Y cuando tenemos un título, porque ahora sí. ¿Qué se cree este? Yo tengo que estar por encima. Ahora sí, yo soy capaz. Dios no te va a elegir, hermano. Ni nos va a elegir por nuestras capacidades. Porque Dios mira el corazón. Y con título, sin título, Dios puede hacer la obra. Y Dios va a hacer la obra. Y eso es lo importante. Pero no, Moisés no lo entendía. Él creía que necesitaba una lengua elocuente. Y ningún entrenamiento humano es suficiente para realizar la misión que Dios nos encarga. Lo único que necesitamos es a Dios. Tal como se le prometía a Moisés. Qué lentos, hermanos, que somos para aventurarnos en la misión encomendada desde lo alto, solamente confiados en Dios y en su palabra. Qué lentos para responder y decirle sí al Señor. No, nos miramos a nosotros y a nuestras limitadas capacidades. Moisés presentó 1000 excusas para rechazar la misión. La garantía infalible de que el Dios de los cielos iba a estar con él y de que iba a suplir todas sus necesidades no alcanzaba.
No era suficiente. Dice, yo voy a estar contigo, Moisés. No alcanza. Y yo voy a poner las palabras en tu boca. No va a funcionar. Y entonces, ¿qué hay que hacer para que aceptes la misión? Un compañero a mi lado. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Con Dios, con el Todopoderoso y Creador de los cielos y de la tierra, de nuestro lado, no funciona, no alcanza. Pero si Dios nos diera a alguien que nos apoyara en el ministerio, alguien tan terrenal, tan débil, una caña débil, una fuente rota, un ser humano como nosotros a nuestro... con eso sí. Moisés cambió de opinión, él no iba y no voy, no quiero ir, manda a otro, pero cambió de opinión cuando Dios le dijo, voy a mandarte a Aarón a tu lado. Sí, con él sí. ¿Con Dios? No, con Dios no alcanza. ¿Y con Aarón? Con él yo enfrento a todo, hermano. Si nosotros tenemos a alguien que nos apoye acá, hermano, con eso yo voy para adelante. La más débil caña visible a nuestro ojo suele ser un fundamento más sólido que confiar, hermanos, en la fortaleza de los siglos. Preferimos cualquier arroyo humano, fuente rota, antes que permanecer cerca de la fuente de agua viva. Las falencias que tenemos, hermanos, para cumplir el ministerio no pueden ser suplidas por un ser humano. Además, cuanto más débil nos sintamos, más posibilidades de que Dios obre a nuestro favor. Cuando Dios está con nosotros, nuestras carencias son la ocasión para que Él despliegue su poder. Cuanto más débil somos, más fuerte soy, dijo Pablo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, dice, 3 veces le he pedido a Dios que me devuelva la salud. Y las 3 veces el Señor me dijo, no. Porque lo único que necesitas es mi gracia. Estoy contigo y eso tiene que ser suficiente. Mi poder se manifiesta cuando la gente es débil. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Siguió insistiendo en pedirle algo que estaba fuera de la voluntad de Dios? No, se detuvo a tiempo. Y se rindió a Dios y a su voluntad. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pidió 3 veces y se dio cuenta que la voluntad de Dios era que Dios estuviera con él. Y él se rindió a Dios y se rindió a la voluntad de Dios, aceptó la voluntad de Dios para su vida y llegó a la cúspide del ministerio. En cambio, Moisés insistió en pedirle algo a Dios que estaba fuera de su voluntad. Dios lo había escogido a él y solamente a él para que fuera el libertador. Pero Moisés no se siente capacitado y con Dios a su lado, él cree que no es suficiente. La gracia de Dios, la presencia de Dios, con eso no alcanza. Yo no lo vamos a poder lograr. Pero si yo te mando a Aarón, con él sí. Insistió y perseveró en pedir algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y precisamente este hombre que él creía necesario para hacer la misión fue el que le va a dar los mayores dolores de cabeza. Dice el apóstol Pablo, entendió, dice, no, yo acá me paro. El Señor dice que lo único que yo necesito es su gracia, yo acepto. A mí me gustaría tener, pero está bien, Señor. Entendió que Dios no es un Dios malo que no quiere sanarme. Seguramente entendió que eso iba a ser una espina, dice ahí, es decir, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que mi orgullo no se suba, hermanito, para que mi orgullo, entonces para mantenerme débil. Y eso fue la voluntad de Dios. Y él llegó a la cúspide del ministerio y nadie fue más grande que Pablo.
porque supo detenerse a tiempo y no insistir en pedir algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Cuando uno insiste en pedir algo que está fuera de la voluntad de Dios, Dios te lo concede y eso puede llegar a ser tu tragedia. Y Pablo lo entendió. Y dice, 3 veces le pedí al Señor que me devuelva la salud y las 3 veces me dijo que no. Me dijo que lo que necesitas es mi gracia. Dice, estoy contigo y eso debe bastarte. Entonces él aceptó. Y dice, el Dios le dijo a Pablo, mi poder se manifiesta cuando la gente es débil. Por eso, ahí empieza Pablo. Por eso de muy buena gana me acepto, me jacto de mis debilidades. Gracias a ella soy una demostración viviente del poder de Cristo. Cuando soy débil soy fuerte y mientras menos tengo, más dependo de Él. Hermano, la decisión de Pablo de aceptar la voluntad de Dios para su vida lo llevó a la cúspide del ministerio. Pero la decisión de Moisés de no aceptar la decisión de Dios para su vida lo llevó al desastre, al sufrimiento, al fracaso. Y eso sucede con nosotros, hermanos, cuando perseveramos e insistimos en que Dios nos dé algo que está fuera de la voluntad del Señor. Cuidado, porque Dios te lo va a dar. Y tanto insistió Moisés que solo no voy, que con Dios tampoco. Entonces el Señor dice, ¿qué te parece, Aarón? Él habla mejor que tú, él habla bien. Ah, sí, con él, sí, él habla bien, sí, yo con él voy. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos, de hacer las cosas fuera de la voluntad del Señor para Moisés? ¿Cuántos dolores de cabeza le daría a este Aarón? El mismo hombre que Moisés aceptó de buena gana compartir el ministerio. Hermanos, la perseverancia es buena, pero cuidado con perseverar en aquellas cosas que Dios no quiere, que no es su voluntad para nuestra vida, porque Dios te lo va a dar. Tanto jorobó el pueblo de Israel que ellos querían tener un rey. Dice, acá está el rey. ¿Y qué fue el rey para ellos? Y el pueblo de Israel jorobó tanto con darle la espalda al Señor y con hacer su propia voluntad. Y el Señor dice, está bien, hagan lo que quieran. Dice, mi pueblo no quiso escuchar, no quiso que yo estuviera cerca, no me quiere a mí, no quiere mis consejos, quiere hacer la suya, que hagan la suya. Dice, así que yo dejé que hicieran lo que quisieran y vivieron como le dio la gana. Y eso les resultó en una tragedia. Eso te resulta en fracaso, en frustración, hermano. Por eso no existe peor cosa que Dios deje que nosotros caminemos a nuestro gusto, yendo camino al infierno en compañía de Satanás, hermano. Lo peor que podría pasar no es que Dios deje que nosotros sigamos nuestro camino. Hay que detenerse a tiempo, hermanos. Cuidado con insistir y pedirle a Dios algo que sabemos que está fuera de su voluntad. Averigüemos primero si es la voluntad de Dios, porque podríamos estar pidiendo algo fuera de la voluntad del Señor. Y si insistimos tanto, el Señor te lo va a dar. A veces nos obsesionamos con algo, ¿no? No sé. Y tiene que ser este trabajo, y tiene que ser esta empresa, y tiene que ser esta persona con la que yo emprenda este trabajo, y con la que yo emprenda esta empresa, y nos obsesionamos, y nos obsesionamos, y en vez de, Señor, ¿será esta tu voluntad? Ya estamos en condiciones, hermanos, de extraer algunas enseñanzas espirituales. Dice, en primer lugar, rechazar el llamado de Dios es una señal de incredulidad. Fíjate vos, qué honor sería para nosotros que Dios nos escogiera para una misión tan importante, pero para Moisés no fue ningún honor. Él la rechazó. Dios quería que él fuera el libertador de su pueblo, pero él repudió el glorioso llamamiento porque no tuvo la fe suficiente y terminó viviendo por debajo de lo que Dios quería. Es decir, obtuvo menos bendiciones de las que Dios quería porque tuvo que compartir el ministerio con alguien que le va a dar tantos dolores de cabeza. Cuidado con rechazar. Hay personas que tienen el llamado de Dios en un freezer. Hermanos, cuidado porque eso ofende mucho al Señor. Si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha escogido, si el Señor te ha dado una misión especial, te ha encomendado una misión especial, cuidado con rechazar el llamado. Y más, cuidado con rechazar el llamado por creer que no tienes las capacidades necesarias. Claro que no las tienes. Dios te va a capacitar. El gran yo soy va a estar contigo y va a suplir todas tus necesidades. Pero no le digas no al Señor. En segundo lugar,
Dudar de las promesas de Dios es una gran ofensa. Moisés dijo, con Dios yo no voy. ¿Y cómo debe haberse sentido el Señor? Sí, pero yo voy a estar contigo, voy a poner las palabras en tu boca y te voy a suplir la necesidad. No, no va a funcionar, ¿eh? Con Dios no va a funcionar. Eso enoja al Señor. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y rechazamos el llamado o postergamos el llamado por mirarnos a nosotros mismos, por no poner a Dios en primer lugar, eso enoja al Señor. Dice entonces el Señor se enojó, y claro. ¿Cómo no se va a enojar? Dice Moisés, con Dios no va a funcionar, pero si tengo alguien al lado. Y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece? Claro, ahora dice, está bien. Es decir, a Moisés ni Dios pudo convencerlo. Está como nosotros, ¿no? ¿Viste cuando vos habláis y dice, pastor, venga y háblele usted? No, nadie lo puede convencer. Ni Dios lo pudo convencer a Moisés. Y está bien, dijo el Señor. ¿Qué te parece, Aarón? Él habla bien. Ah, él habla bien, sí. Ah, entonces con él voy. Con él lo vamos a lograr. Con él va a funcionar. ¿Qué te parece tu hermano Aarón? Él habla muy bien. Ahí Moisés quedó satisfecho. Ah, con Aarón sí. Y emprendió la misión. Satisfecho, porque ahora Dios había puesto una compañía humana, tuvo más autoridad y más poder espiritual ahora Moisés que tenía a Aarón a su lado. Claro que no, no había ninguna virtud ni más poder en la boca de Aarón, la diferencia era Dios. 3. Confiar en Dios es mejor que confiar en los hombres. ¿Qué hizo Moisés? Confió en Aarón. Con Aarón yo estoy seguro. Con él vamos a cualquier lado. Si yo tengo una compañía acá, con él voy a cualquier lado. Pero con Dios. Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nos restan y nos quitan la colaboración? Y vamos quedando solitos. Y ya nadie nos apoya. Ya no te apoyan en la familia, ya no te apoyan en el trabajo, en la iglesia cada vez te apoyan menos. Y te vas desinflando, dice, porque mirá qué poquito nos vamos quedando para servir al Señor. Y entonces como uno necesita, y entonces vamos desinflándonos. Cuidado con pensar que un sustituto humano a nuestro lado, con él vamos a poder hacer la obra del Señor. Dice, confía en Dios en todo momento la Biblia. Porque mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Moisés dijo, con una compañía, una caña rota, un arroyo humano al lado mío, con ese voy a todos lados. Me siento seguro. Y con Dios no. Estamos dispuestos a confiar, hermanos, en cualquier cosa, menos en Dios. Apoyados y protegidos por un mortal semejante a nosotros, avanzamos atrevidamente sin temor alguno, pero temblamos y dudamos cuando solo tenemos la luz de la presencia del Maestro para animarnos y la fuerza de su brazo para sostenernos. Y entonces terminamos creyendo que si nosotros tenemos una compañía, vamos a poder hacer la obra. Y si no tenemos apoyo, no vamos a poder hacer la obra. Y si el gobierno me apoya y la iglesia me apoya y ellos prometen, y hay un ministerio que promete apoyarnos, ya vamos para adelante. Y con Dios no alcanza. Fue Dios el que te llamó, entonces Él te va a sostener, hermano. Estés solo o estés con 1000 personas alrededor. Haz lo que Dios te ha pedido hacer, porque las fuerzas que necesitas vendrás de Él. La gracia que necesitas para hacer lo que Dios te pide vendrá de Él. No vivas por debajo de lo que Dios quiere. No te prives de bendiciones por falta de fe. Solo confía en Dios. Que si Dios te llamó, Dios te va a sostener y Dios va a suplir tus necesidades, cualquiera sean. Cuidado con depositar nuestra confianza en algún ser humano.
y pensar que con alguien al lado la cosa va a ser mejor. Porque Moisés pensó eso, que con alguien al lado la cosa iba a ser mejor. Y nadie le produjo tantos dolores de cabeza. Este Aarón que él quiso fue el que le hizo el becerro de oro y llevó a toda la nación a la idolatría. Es cierto, y entiéndase bien, la compañía de un ser humano es muy preciosa. Ya sea en el trabajo, en el descanso, en el combate, dice, mejores son dos que uno. Pero el mismo Señor envió a sus discípulos de dos en dos, está bien, está muy bien. Sin embargo, la presencia de un ser humano a nuestro lado carecerá de utilidad si Dios no está con nosotros. Su presencia, la presencia de Dios es insustituible. Y a veces para que aprendamos sujeción y para que aprendamos a depender enteramente de Dios, Dios deja que caminemos solitos un trecho de la vida, sin que nadie esté a nuestro lado. A veces el Señor nos prueba haciéndonos caminar solito, sin que nadie nos apoye, sin que nadie esté a nuestro lado, para que aprendamos a depender enteramente de Él, solamente de Él. Esto es lo que Dios quería de Moisés: yo estaré contigo. Pero Él dijo, Dios, el todo, no, Él no va a funcionar. Y presentó 1000 excusas y discutió un día entero con el Señor. Y el Señor ya dijo, está bien, ya no hay forma de convencerlo a Moisés. ¿Y qué te parece si te das con él? Sí. Y el ministerio de Moisés no fue tan brillante como el de Pablo, que aceptó la voluntad del Señor. Y encima perdió lo que Dios le dio por desobediente, porque no entró a la tierra prometida y su ministerio fue acortado. Hermanos, aprendamos a rendirnos a Dios y a la voluntad de Dios para nuestra vida. A nosotros puede parecernos que la voluntad de Dios no está bien, que hay algo que está faltando, pero ¿por qué no nos rendimos? Si Él conoce nuestra vida y nuestro futuro y Él sabe qué es lo mejor para nosotros, ¿por qué no nos rendimos a lo que Él quiere para nosotros? Seguramente va a ser para bien. Y Pablo aceptó la voluntad de Dios y Moisés no. No, yo no voy a ir. No hay forma, no me vas a convencer, yo no voy a ir. A menos que yo pueda tener algo en mi lado. Está bien, llévalo. Con frecuencia la misma persona cuya compañía nos parecía necesaria para nuestro éxito y progreso viene a ser luego un motivo de grandes disgustos para nuestros corazones. Con esto y si con él yo me animo a la empresa y con él vamos para adelante en el ministerio, y ese que vos creía que era necesario para el progreso de la empresa y del ministerio y de la familia y de la cosa, es el que te tuya todo para abajo. Y te llevas una desilusión, hermano. ¿Y por qué? Porque no aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y no nos rendimos a lo que Dios quiere para nosotros. Y eso le pasó a Moisés. Rendirnos a Dios, hermanos, y a su voluntad es la mejor decisión de la vida. Por eso, ¿por qué no reflexionamos? Moisés tuvo menos de lo que Dios esperaba para él. El ministerio de Moisés no fue tan brillante como el de Pablo, porque él vivió por debajo de lo que Dios. Tuvo que compartir el ministerio en primer lugar y después lo perdió por desobediente. Qué cosa seria, hermano. Sin fe las bendiciones no llegan, pero sin obediencia las bendiciones se pierden. Dudar o desconfiar de Dios y de sus promesas. Yo voy a estar contigo. Y es la misma promesa que nos hace a todos nosotros. No se fue Jesús al cielo y dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Es la misma promesa, yo voy a estar con ustedes. Dudar o desconfiar de la promesa del Señor es tan malo como desobedecerlo. Cuando nosotros no emprendemos y no hacemos lo que Dios nos pide hacer porque nos estamos mirando a nosotros mismos, nuestras limitadas capacidades, y porque creemos que no podemos y porque entonces estamos desconfiando de que Dios es todo suficiente para nosotros, eso es tan malo como desobedecerlo. Dudar y desconfiar, la falta de fe es muy mala, es tan mala como la desobediencia. Por eso a Moisés le faltó fe, se quedó corto con la fe y tuvo menos de lo que dio. Y Israel
le faltó fe y poseyó menos de lo que Dios esperaba para ellos. Hermanos, no vivamos por debajo de lo que Dios espera para nosotros y no nos privemos de bendiciones. Aprendamos a confiar en Dios. Cuando tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Su gracia es todo lo que usted y yo necesitamos. Y con Él lo podemos todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Todo.